En este video vamos a hablar de las gráficas de precio y las velas. La idea es mostrarles los diferentes tipos de gráficas de precio que existen, hablar un poco sobre las más usadas y mostrarles cómo funcionan las velas y qué podemos ver en los precios y en la información que nos dan. Empecemos con qué es una gráfica del precio. Normalmente lo que vamos a ver es el instrumento. En este caso tenemos el S&P 500, el futuro del S&P 500. La temporalidad que estamos mirando en esta gráfica que tenemos es de 5 minutos. Vamos a ver el tipo de velas que estamos usando. Hay diferentes y ya les voy a mostrar. En este caso tenemos las velas japonesas y normalmente lo que vamos a ver en un gráfico de precio es el tiempo en la parte de abajo y en la parte vertical vamos a ver el precio del instrumento que estemos mirando. Entonces, esto lo que nos muestra es que de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, este ha sido el movimiento de este instrumento. Y como ven, podemos ver cuáles fueron los precios mínimos, cuáles fueron los precios máximos y cómo se ha movido durante este periodo de tiempo que estamos mirando. Como las gráficas de precios son nuestra herramienta principal para el análisis técnico, miremos ahora en un poco de más detalle qué tipos de gráficas hay y qué tipo de información nos da cada una de esas gráficas. Principalmente nos vamos a enfocar en estas que ven acá y por lo menos la mayoría de estas las encontramos en prácticamente todas las plataformas de trading hoy en día. Como aquí se ve un poco pequeño, lo que voy a hacer es abrir mi plataforma de trading y les voy a mostrar este tipo de gráficas y la información que nos dan. Acá ya estamos en la plataforma y ahora podemos mirar el primer tipo de gráfico de precio, que es el más sencillo de todos. Este primero es un gráfico de líneas. Lo que hace este tipo de gráfico, acá tenemos un minuto, lo que él va a hacer es mirar en dónde cierra cada minuto el precio y nos va a trazar una línea entre el precio de cierre cada minuto. Así que como ven, este tipo de gráfico no nos da mucha información, pero nos deja ver la tendencia de los precios de cierre durante este periodo que estamos mirando. El siguiente tipo de gráfico que tenemos es el gráfico de barras, que muchas veces lo van a ver en su plataforma así, OHLC, que es Open, High, Low y Close. Este tipo de gráfico, como ven, ya nos da mucha más información acerca de qué ha hecho el precio, pero igual puede ser un poco confuso y no es tan fácil de ver exactamente qué es lo que está sucediendo o qué es lo que pasó con el precio en cada intervalo de tiempo que estemos mirando. Para explicarles un poco, lo que podemos hacer es agrandar esto y escojamos una barra. Por ejemplo, pongamos, miremos esta. ¿Qué está pasando aquí? Este palito al lado izquierdo nos dice dónde fue la apertura, el palito al lado derecho nos dice dónde fue el cierre y acá nos muestra el mínimo y el máximo. Entonces vela verde y acá lo que sabemos es que si abrió acá y cerró acá, la vela fue alcista, es decir, subió. Y en algún momento dentro de la negociación de esta barra, los precios los trataron de empujar hasta acá abajo, no pudieron, empezamos a subir, ensayaron a dejarlos bien arriba y cerramos acá. ¿Qué vamos a ver muy frecuentemente en este tipo de barras? Que donde cierra es donde abre o muy cerquita la siguiente barra. ¿Ven? Cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre. Están prácticamente en el mismo nivel. Esto solo se desfasa mucho cuando los mercados cierran y abren al otro día, que puede ser a un precio muy distinto, o cuando la volatilidad está muy alta. Acá entonces vemos claramente que este tipo de gráficas de barra tienen mucha más información que la que vimos anterior de línea. ¿Cómo hacemos para simplificar visualmente todavía más este tipo de información? Usamos las gráficas de vela. Este tipo de gráficas son las más usadas tal vez en análisis técnico y es precisamente porque es mucho más fácil de ver qué es lo que está pasando con nuestro precio durante cada barra. Para entender mejor cómo funcionan las velas japonesas, miremos estos ejemplos. Acá vemos que estas velas nos simplifican mucho la vida porque las velas verdes van a ser velas que subieron, las velas rojas van a ser velas que bajaron. Es decir, en una vela verde tenemos el cierre por encima
de la apertura. Lo que van a ver ustedes con el color, es decir, acá este verde, esto se llama el cuerpo de la vela. Y después vamos a ver unos palitos o unas sombras, o en inglés les dicen wicks, que son lo que nos marca los mínimos y los máximos de cada vela. Y por último, el último concepto a entender es que el rango de la vela es desde el mínimo hasta el máximo, mientras que el cuerpo solo es de la apertura al cierre. Y ahora que entendemos lo básico de las velas japonesas, miremos cómo identificar velas fuertes, velas indecisas y presión alcista y bajista. Para entender qué está pasando mirando una vela a la vez, lo que vamos a mirar es el tamaño de las velas, dónde cierran y dónde abren, y el tamaño de las sombras. Entonces, ¿cómo identificamos una vela fuerte? Usualmente las velas fuertes tienen un tamaño más grande que las velas anteriores y el cierre es en el máximo o muy cerquita al máximo. Esto sería un ejemplo. Por el contrario, ¿cómo identificamos una vela indecisa? La vela indecisa es donde la apertura y el cierre son casi iguales, así que lo que vemos es una línea o un cuerpo muy pequeñito en la vela. En este caso, por ejemplo, la lógica es los compradores empujaron el precio hacia arriba y los vendedores no dejaron. Después los vendedores trataron de empujar el precio hacia abajo y los compradores no dejaron y terminaron otra vez en equilibrio, básicamente en el mismo sitio donde empezaron. ¿Qué vemos y qué notamos? Las velas fuertes tienen un cuerpo bastante grande, mientras que las velas indecisas tienen un cuerpo muy pequeñito. ¿Qué pasa y cómo identificamos presión de venta y presión de compra? Es donde vemos los palos o estas sombras muy largos, por ejemplo en este caso hacia arriba, es decir, los compradores empujaron el precio muy arriba, pero después los vendedores entraron, lo devolvieron otra vez a la apertura y cerraron por debajo de la apertura. Esto nos dice que hay mucha presión a la venta. El contrario sería, los vendedores trataron de empujar la vela hacia abajo, no pudieron y los compradores devolvieron todo eso y lograron cerrar por encima de la apertura. Esto nos va a decir que hay mucha presión de compra en esa vela. Ahora que ya entendemos estos conceptos básicos de velas fuertes, velas indecisas y presión de compra y venta, podemos buscar estos patrones en las gráficas. Empecemos identificando las velas fuertes. Por ejemplo, acá tenemos una vela fuerte a la baja muy grande que cubre varias velas anteriores y cierra casi en lo mínimo. Acá tenemos una vela alcista muy fuerte que cierra casi en el máximo y con un cuerpo muy grande. Acá tenemos una que cierra en todo el mínimo y como ven el precio sigue bajando. Otra con un cuerpo muy grande cierra cerca al mínimo y el precio sigue bajando. Entonces ahí tenemos varios ejemplos y como ven, usualmente por lo menos tenemos un periodo de reacción en ese sentido, con esa tendencia. Ahora miremos unos ejemplos en los que veamos indecisión. Lo vamos a hacer lo mismo, marquémoslos. Y es buscar velas en donde tengamos muy poquito cuerpo. Miren, acá en estas dos. Aquí en esta. Aquí como vemos tenemos varios ejemplos de ese tipo de velas y en esos a veces se devuelve la tendencia, a veces pausan un poco, por ejemplo, va cayendo, pausan indecisión y otra vez sigue hacia abajo. Entonces también va a depender de dónde nos aparezcan este tipo de velas, el significado. Y por último, miremos las velas con presión alcista o bajista. Lo mismo, volvámoslas a señalar y veamos acá. Por ejemplo, esta es bajista porque la empujan hacia arriba y después cierra abajo. Pero acá el precio se nos devuelve. Acá hay una presión bajista y él continúa. Presión bajista y continúa.
alcista y reversa la tendencia y sigue. Así que como ven, acá tenemos varios ejemplos de ese tipo de velas que son muy importantes y son muy útiles en nuestro análisis técnico. Cuando analicemos velas o patrones de velas, lo más importante es combinarlo con otro tipo de análisis para que la efectividad sea mucho mayor. Por ejemplo, podemos mirar tendencias si los precios están bajando o si están subiendo y podemos mirar zonas de resistencia y soporte. Un ejemplo sería como en esta gráfica que los precios claramente tienen una tendencia a la baja, solo vamos a enfocarnos en, por ejemplo, velas que tengan presión bajista. Y cada vez que nos aparezca una de estas velas, pues podemos pensar que el precio va a continuar hacia la baja y entrar cortos. Así que lo importante no es solo aprender a identificar estas velas y estos patrones de velas, sino también ponerlos en el contexto adecuado para que nos ayuden a tomar decisiones mucho más eficaces. Con esto terminamos la presentación de tipos de gráficas de precio y de velas, pero cabe anotar que hay muchas otras alternativas para usar, así que esto es solo el principio para que entiendan lo básico, pero el que quiera investigar tiene muchas alternativas para mirar otro tipo de gráficos de precio bastante diferentes a los que hemos mirado hoy en este video. Esas pueden ser gráficas como de rango, de tick, de volumen y Heikin-Ashi, entre otras. Espero que esta información les sirva y les ayude y hasta la próxima.